1:31. Bienvenidos, buenas noches amigos. En mis manos una página de la historia. Diario ABC, página 3. Opinión de ABC que causó un enorme revuelo en su tiempo, un tiempo ya olvidado, porque es el tiempo de Suárez. El tiempo, en mi caso, de la infancia. El tiempo inolvidable, quizá la patria más importante. El tiempo de una España que hoy también, dicen, se apaga. Nosotros estaremos muy atentos porque en la SER lo primero es la información y quizá en mitad del programa, ojalá no, ocurra el deceso de un personaje que alcanza el grado de símbolo. Pero ¿qué pudimos saber del ovni de Suárez? Una información que seguramente no tendréis en otros medios que hablarán quizá de lo más importante, de lo más esencial, de la política, del hombre, del símbolo, del tiempo. Pero nosotros somos un programa de misterios. Ocurrió el 25 de febrero de 1980. Pertenece a los documentos oficiales del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa español. Cerca de la vertical de Torrejón de Ardoz, el avión que llevaba al presidente Adolfo Suárez era un Mister, Escuadrón 401 del Ejército del Aire. Transportaba a varios miembros del gobierno, con Suárez a la cabeza, y volvían de Bonn, en Alemania. Era un viaje en representación oficial. Cerca de la medianoche, ya en territorio español, ese vuelo de máxima seguridad, ese vuelo oficial, observa una luz que tanto tripulación como pasajeros contemplan, incluso alguno se atreve a dibujar en una especie de primitivo croquis. Parece una esfera y a veces parece un misterioso cono en mitad del aire, como si alguien de origen desconocido persiguiera el mister del presidente Adolfo. Lo asombroso, y según consta en documentos oficiales, es que se percibió el eco radar, pero no había, y ahora estamos familiarizados por el caso de Malasia con estos términos. El transpondedor no emitía una matrícula, un código, era un objeto volante no identificado. Tras aproximarse vertiginosamente al avión, desapareció. Suárez lo comentó con sus más allegados. El presidente había vivido muchas cosas, pero quizá esta fue la más extraña. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Vais a escuchar muchas cosas, pero entramos en materia enseguida. Javi Pérez Campos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Te ha sorprendido lo que comentaba Juanjo Benítez, porque ver hasta un poco más allá. Vamos a unir hasta mundos, si es posible, que parecen completamente diferenciados, completamente alejados, fronteras de universos completamente irreconciliables, y que puede que haya links entre ellos, ¿no? Absolutamente, fue de verdad emocionante poder hablar con Juan José Benítez durante varios minutos. Hablamos de muchos temas, pero fíjate, yo llevaba una pregunta en la cabeza desde el primer instante. JJ Benítez fue el que abrió la senda al mundo de los ovnis, el que normalizó ese tipo de fenómenos. ¿Por qué ahora da el salto al mundo de lo que él llama resucitados, personas, difuntos que se aparecen después en ocasiones para dar un mensaje? La pregunta entonces era obvia, Iker. ¿Crees que existe alguna relación entre los humanoides, seres de otros planetas, y estos resucitados? La respuesta de verdad fue emocionante. Solo queda una cosa antes de empezar este viaje extraordinario. Vías de contacto. Pues como siempre, abiertas las líneas de contacto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio, y también nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Estamos todos, son la 1:41. Es noche intensa de misterio. Somos Milenio 3. ¿Comenzamos? Comenzamos. 1:42 y nos vamos al 18 de enero de 1942, cerca del río Volkhov. Tercera compañía de zapadores. Un hombre que se llamaba Miguel París y que era voluntario de la División Azul. La nieve, la soledad más absoluta y un río que en gran parte de su transcurrir fluye casi helado. Un lugar que se parece mucho al infierno. Miguel París, tercera compañía de zapadores, ha tenido un encargo de sus superiores. Tiene que llevar una munición, un paquete explosivo, algo peligroso, trilita. Tiene que enviarla caminando por la nieve hasta el puesto de mando de Novogrud. Cuando llegaron a un desvío, le dijo: tira por ahí, porque yo continúo. Tiempo después, que había una estadística. Después de 40 años de investigación de este tipo de encuentros, ¿con qué?
resucitados, fantasmas, enviados, visitantes. ¿Quiénes son? ¿Son alucinaciones? ¿El estado de un estallido de una granada te permite alucinar de una forma fidedigna, clara, nítida? ¿Todo está en el cerebro? ¿O realmente aquel compañero de la juventud, como el tercer hombre que hablan tanto de él los alpinistas, vino a salvarle? ¿Vosotros qué opináis? Benítez habla sin tapujos y empezamos aquí la investigación de una estadística. Os va a asombrar. Yo he hecho una estadística que no he incluido ahí en el libro. Más o menos hay un 20% de casos donde el resucitado, para entendernos, de alguna manera salva la vida de la persona, del testigo. Hay luego aproximadamente alrededor de un 40% de casos donde les transmiten que están muy bien, que están en un sitio estupendo, que no hay enfermedades, que no hay muerte, que de algún día nos vamos a volver a ver, que todo va a ser estupendo y bonito. Y luego hay otro 30-40% final que es absurdo, que el tipo que se presenta, el muerto, viene para decirle a no sé quién que hay que poner una cortina en no sé dónde. Bueno, pues casos de este tipo que no tienen ningún sentido. Yo luego, analizando, reflexionando, llego a la conclusión de que todas esas intencionalidades se reúnen en una sola, que es dar cuenta de que la vida no es el Y ese, Carmen, hay casos a un nivel de detalle, con un nivel de precisión. A mí el de Paco Bacaicoa, cuando lo leí es que se me saltaban las lágrimas, de verdad. Yo me imaginé la angustia de ese hombre solo y lo que él contaba. Y luego la hipótesis, la científica racional para algunos, la extraordinaria para otros. El ambiente hospitalario, evidentemente, entre la vida y la muerte, ha sido muy, muy, muy proclive a este tipo de incidentes. También se recogen en este estudio de Benítez sucesos para dejarnos sin habla. Hay un caso que Juanjo puede investigar y además una serie de casualidades, como podrán leer en el libro, le llevan hasta el caso de una enfermera en el hospital de Balmes, en Sevilla, que es de los más extraños que yo he leído en todos los que se cuentan en este libro. Pongámonos en situaciones. Invierno, 1990, un supervisor de planta de ese hospital pues llega a la 1 de la mañana y tiene ganas de fumarse un cigarrillo en uno de los descansos. Comprueba que no tiene tabaco y decide subir a la 6ª planta. Llama al ascensor. El ascensor parece que venía del -1, de la planta subterránea, de la planta de abajo. Cuando se abren esas puertas del ascensor, ve que hay una enfermera dentro. Una enfermera que además él la conoce. Es más, cuando entra, la saluda, pues lo típico cuando te encuentras con un compañero a esas horas de trabajo. Sí que le extraña un poco, está como apoyada al lado de donde se marcan los números para acceder al piso. También le extraña que no le conteste, que cuando él saluda a esa mujer esta no haga ningún gesto ni ademán de contestarle, y su mirada perdida, que parece estar enfocada en la pared. Llegan a la 3ª planta y esta enfermera se baja. Precisamente tenía que ser su planta. Él sabía que esa enfermera era de maternidad y allí estaban los paritorios. Él continúa, se fuma su cigarrillo. Cuando baja, comenta con los amigos que se ha encontrado con Carmen en el ascensor y que estaba un poco rara. Dice, no sé, iría pensando en sus cosas. El caso es que los compañeros se quedan blancos y le dicen que eso no puede ser, que habrá confundido a la enfermera. Él dice que no, que era Carmen, que la conocía perfectamente, que se ha encontrado con ella. Y los compañeros le dicen que no puede ser, que Carmen había muerto hace unos meses por un problema cardíaco en otro hospital de Sevilla. ¿Por qué no lo sabía este supervisor? Él había estado haciendo unos cursos durante más de un año, las fechas precisamente en las que esa mujer perdió la vida. Pero no es la única persona que se encuentra con Carmen la enfermera. Unos meses después, una celadora llamada Esperanza, es febrero de 1991, le toca el turno de noche, está en urgencias y justamente
a las 12 y pico de la noche entra una mujer que va a dar a luz. Inmediatamente los enfermeros que la traen le dicen que por favor que la bajen a urgencias. Carmen llama al ascensor, mete a la mujer para bajarla al piso -1 y antes de que se cierren las puertas entra una enfermera. Justamente cuando entra esa enfermera, que ella describe como alta, muy alta y rubia, vestida perfectamente con el uniforme pero sin ninguna insignia del hospital, dice que siente un frío helador. Es más, la mujer, la enfermera que entra, se da cuenta y le dice: hace frío, ¿verdad? Y ella contesta que sí. Podía hacer frío, era un mes de febrero, pero en el hospital la calefacción hacía que todas las enfermeras, los médicos, ella recuerda que iban en manga corta porque hacía un tremendo calor debido a esa calefacción. Cuando llegan al piso, esta celadora, por la urgencia que traía esa mujer, inmediatamente la saca del ascensor y oye cómo la enfermera, rubia y alta, esos pasos van detrás de ella. A ella la ha extrañado todo un poco. Dice que no se sentía bien desde el momento en que esa mujer entró al ascensor. Ella desde un primer momento piensa que algo no va bien y por eso su instinto hace que se vuelva justamente cuando salen de ese ascensor. Cuando se vuelve, esa mujer, que identifican más tarde como Carmen, la enfermera rubia con la que ya se había encontrado el supervisor, ya no estaba, se había esfumado, había desaparecido. Escuchemos de nuevo a Juanjo Benítez, a JJ Benítez, hablando del plan del diseñador. Es curioso porque así como en el trabajo hay una gran cantidad, una profusión de casos, de auténtico archivo de casos que le han ido llegando en 40 años, resulta que nosotros queríamos combinar todo esto, Javi, con un poco de reflexión, con un poco de profundidad, con un poco de filosofía y, si es posible, del propio Benítez, ¿no? Claro, era lo interesante. Para conocer los casos estaba el libro, pero lo interesante de hablar con Benítez era conocer qué le había supuesto a él esta investigación de cerca de 46 años. Una investigación que desde luego se apartaba por completo de todo lo que él había publicado hasta la fecha, una investigación que él ha llevado en silencio precisamente para intentar llegar al fondo de la verdad de todos estos asuntos, y la verdad es que impresiona mucho ver la profunda reflexión. Por lo menos yo, que he leído casi todos los libros de Benítez, no conocía ese lado tan profundo respecto a la vida y a lo que hay más allá de ella. El que diseñó la vida lo hizo de forma que pensáramos que es lo último y lo único que hay. Y no es cierto. Pero es lógico que lo diseñara así para que uno viva la vida intensamente en la medida de sus posibilidades. Porque si tú supieras desde el primer momento que naces que hay otra cosa, que esto es un paso, esto es una experiencia, entonces quizás no lo viviríamos tan intensamente. Por eso, bueno, pues no hay que reprochar nada a quien lo ha diseñado, pero hay que saber que no es lo único. Sin embargo, Benítez añade algo más en sus reflexiones, que vamos a ir trufando todo este dossier con ellas. La casuística, por un lado. Por favor, vuestras comunicaciones, vuestros casos, estamos esperándolos y están llegando a través de las redes sociales y de milenio3@cadenaser.com. Ser conscientes, por supuesto, de que esto es mucho más habitual, que al investigador le llegan casos, va compilándolos, pero es que esto ha ocurrido a muchísima gente en muchísimas ocasiones, y estamos hablando casi todo de casos referidos a nuestro país y a cierto momento, a una época, aparte del siglo XX y el XXI, es decir, a lo largo de la historia, estas entidades, los visitantes, ¿cuántas veces se han presentado? ¿Qué son realmente? ¿Son un anhelo, un espejismo de esperanza, dirán los más racionalistas, o hay información mucho más real? Siempre estamos como en el umbral. ¿Por qué hay este descrédito, ese pesimismo en la vida actual? ¿Por qué en los últimos años, décadas, me atrevería a decir, el nivel de escepticismo seguramente ha crecido? Hay componentes, hay elementos en la sociedad de hoy para que nos hayamos alejado de una idea que en el fondo es una idea presente. Mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio, luego os adelantaré cosas,
Vamos a ver unas máscaras impresionantes de 9.000 años antes de Cristo. Las primeras máscaras de la humanidad ya tienen que ver con ritos chamánicos, con difuntos que vuelven. Se pone el chamán la máscara del difunto que vuelve. Esa idea permanece. En los últimos años nos hemos ido desligando de ella, nos hemos ido separando. Benítez no está de acuerdo y lo comenta así. Yo creo que la propia vida es la que nos arrastra, ¿no?, a una situación que no es la mejor, ¿eh? La angustia, la crisis, los problemas, las prisas, los políticos, la corrupción, toda esa masa informe es la que termina por llevar a la gente a una situación de no creer en nada, de escepticismo muy importante, sobre todo lamentablemente de pesimismo, ¿no? Y no se presta atención a lo que verdaderamente importa, que es qué pasa después de la vida, qué pasa con lo intangible, qué pasa con lo invisible, qué pasa con los sueños, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es cierto que hay una minoría en el mundo que está peleando por eso, ¿no?, que está luchando para abrir las mentes de las gentes como vosotros, y que, bueno, pues está tratando de dar todo lo que tienen para que la gente regrese, ¿no?, al mundo mágico. Regresar al mundo de lo mágico, pues sí, Juanjo, es nuestra misión. Estamos muchos embarcados en este proceso. Un caso más antes de que Clara nos dé algunas claves sumamente interesantes, porque se puede hacer un esquema análisis que prácticamente se cumple en casi todos los casos. Vamos a descubrirlo, pero iba un caso más, como si fuese una diapositiva más en una larguísima filmación de años y años. Otro caso en el que, de nuevo, el testigo no es un familiar, porque en el caso de Marta es una señora que cuida a una anciana de 92 años, es diciembre de 2004, Florida, Miami. Esta enfermera llevaba ya varios meses cuidando a esa mujer, pues que se había puesto muy enferma y los hijos la habían contratado para que estuviera 24 horas con ella. La enfermera llama a una de las hijas, notablemente alterada, diciendo que o va para allá o que se va a encontrar la casa sola, con su madre dentro, porque ella no aguanta más, que se va y que no puede aguantarlo. Es tal la situación de angustia que tiene que ni siquiera por teléfono la pueden tranquilizar y la hija decide ir hasta el domicilio de su madre. Cuando entra allí ve que la enfermera ha recogido todas sus cosas y que la espera en la puerta porque quiere irse, quiere abandonar ese hogar. Intenta calmarla y así lo hace y le cuenta la historia. Esa misma mañana, hacía muy pocos minutos, ella, como hacía todos los días, había ido hasta el dormitorio de la señora que cuidaba para asearla, vestirla. Cuando entró a ese dormitorio se encontró con un muchacho. Estaba al lado de la cama de esta señora. Parecía que la estaba acariciando, consolando de determinada forma. Por lo menos estaba pegado a ella, parecía alguien familiar. No podía haber nadie en esa vivienda donde solamente vivían estas dos mujeres. Pero enseguida lo identificó. Era el chico que estaba en una foto. Una fotografía que esa anciana besaba y rezaba todos los días. Era la foto de su hijo muerto hace 13 años. Un posible esquema, decíamos, Clara, dentro de esta incongruencia, esta irracionalidad, estos casos aparentemente espurios, incontrolables, que no se someten a ningún análisis, que es imposible, y sin embargo hay algunas coordenadas muy interesantes, ¿no? Sí, porque en muchos de estos casos se repiten una serie de características que no solamente en los casos que recoge Benítez, que son muchísimos, ¿no?, sino en otros casos que hemos podido conocer nosotros de primera mano. Y esas constantes suele ser, además lo hemos visto ya en los casos que ha comentado Carmen, en el primero de ellos, ¿no?, el frío. Cuando aparece ese ser, sea conocido o no, sepamos que esté muerto o no, parece que ahí se manifiesta un frío que califican todos como que se te mete en los huesos y que es un frío que no han sentido nunca, ¿no? Otra de las cosas es que cuando el difunto comunica
o algún tipo de mensaje, que no siempre sucede así, como hemos visto por ejemplo en el caso de la enfermera, que es muy desconcertante porque ¿qué sentido tiene esa aparición si no dice absolutamente nada ni presta atención a quienes están en el ascensor, ¿no? Pero cuando comunica un mensaje, el difunto, muchos comentan que le ven mover los labios, a veces no, pero lo que sí tienen claro es que lo que dice, el mensaje que transmite, lo oyen en su mente, en su cabeza, como una especie de telepatía entre el visitante y el testigo. Otra de las cosas que parece que se repite bastante es la ausencia, y esto lo hemos visto muchas veces tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, ¿no? Con casos que testigos que nos explican que no le veían las extremidades o al menos los pies, y que incluso algunos de ellos dicen que el muerto parece levitar o flotar en el aire, como si estuviera a veces han hecho cálculos, ¿no?, de la altura, y por ejemplo el difunto no era demasiado alto y sin embargo llegaba casi al techo, ¿no? También tenemos que una cosa muy interesante, ¿no?, y es que el aspecto que presentan, no en todos los casos, pero en muchos de ellos el aspecto es un aspecto cuidado. Las personas, por ejemplo, aparecen los hombres afeitados, con unas características de edad más jóvenes de cuando murieron, como dando su mejor imagen, dando su mejor reflejo, sí, de cuando estaban en su plenitud en la vida, ¿no? Y esto les también notan como una siempre sonriendo, o la mayoría de las veces sonriendo, transmitiendo tranquilidad, paz, amor, ¿no? Como si estuvieran bien. Que esa es una de las cosas que también manifiestan, no siempre, pero algunos de ellos, el mensaje que dan cuando lo dan es el de que están bien, es un mensaje tranquilizador de, ojo, que no os preocupéis por mí, no lloréis por mí, que estoy bien. Por otra parte, también a veces, no estos en todos los casos, pero en algunos de ellos, el visitante conoce información que el testigo desconoce en ese momento o que aún incluso no ha ocurrido. Es decir, como anunciar la muerte de alguien y que después sucede, ¿no? Claro, el problema es cuando tú estás hablando con alguien y no sabes que esa persona ha muerto. Entonces te da esa información y dices, bueno, ¿y esto? ¿Por qué? Y es tiempo después cuando esto se cumple, ¿no? Luego hay otra cosa que es interesante, ¿no? En muchas de estas apariciones, visiones, encuentros, visitas, como queramos llamarlo, el testigo suele encontrarse en una situación atribulada, en una situación en que algo le ocurre, tiene algún pesar, ha ocurrido una desgracia o tiene un dilema en su vida, tiene algo importante que resolver, algo que no sabe cómo afrontar, ¿no? Otra de las cosas que parece que repetirse es que el visitante a veces irradia luz, incluso varias capas de luz, o está asociado a fenómenos relacionados con la luz, como bolas de luz, como que se desplazan y que desaparecen o que se desmaterializan, o como directamente irradiar luz en el propio. Por eso saben que es algo anormal, que están viendo algo anormal, que no es la visita de una persona corriente, ¿no? Y luego está otra cosa muy interesante, la naturaleza esquiva del otro lado, ¿no? Que esto se podría debatir, yo creo que deberíamos de incluso hacerlo, ¿no? Opinar, porque en ese otro lado parece existir, por lo que se desprende de esas comunicaciones, una cierta jerarquía. O sea, no es todo el libre albedrío, hay alguien que manda y que en cierto modo censura, que impide a veces conocer detalles del otro lado, que se le pregunta por ese otro lado y si bien sonríe pero no contesta, o contesta de manera esquiva, o bueno, da algún detalle pero no entra en esas valoraciones, ¿no? Esto es algo que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Porque si todo aquello es tan maravilloso, si están tan bien, si el otro lado nadie juzga a nadie, esa censura, ¿por qué existe? Ese último fragmento del esquema a mí me inquieta especialmente y da origen a una reflexión que empezaremos en unos minutos, que es interesantísima. Hace poco un buen amigo me contó un caso de una visión, no sé si surgirá esta noche o no, pero había una frase, una conclusión, que es que le va como anillo al dedo, ¿no? Es un mundo prohibido, es un mundo, un universo prohibido, prohibido para nosotros,
pero quizá nunca lo podamos entender. Pero vayamos, por ejemplo, a un caso recogido por nosotros para, por supuesto, acumular algo en esta investigación. Porque el libro de Benítez, Estoy bien, se incorpora a toda una corriente que lleva unos años, que también sería Santi digno de reflexión, como un tema que estaba prácticamente desprestigiado, defenestrado, los ecos de Raymond Moody eran muy lejanos. Poco a poco, yo creo que el salto del doctor Gaona con su libro es muy importante. Hablábamos de Van Lommel, hablábamos de Penny Sartori hace no mucho tiempo, hablamos de voces que claman en favor de esta fenomenología. Eso se va incorporando. Y poco a poco, y quizá ocurra, haya un cambio de concepto, como lo hubo en los años 70 con el libro de Moody, en torno a la muerte y sus límites, ¿no? Y lo que significa. Pero, si me permitís, porque estoy seguro de que queréis escucharlo, vayamos a un caso concreto. Además es una compañera, una colega del País, Javier. Sí, es una periodista que durante varios meses ha trabajado en el periódico El País, ha escrito importantes reseñas de todo tipo. Ella en julio del año 2007 tiene que someterse a una complicada intervención de neurocirugía, una intervención de la que por fortuna sale ilesa, pero sale, fíjate, con un aprendizaje extra, con un valor añadido que ella no esperaba tener en ese momento. Quizá que choca incluso con esa personalidad pragmática de un periodista que se dedica a la información habitual, ¿no? Y es sorprendente, Iker, porque ella había llegado a asumir eso que para cualquier otra persona sería algo imposible. Para ello tenemos que, decíamos, ¿no?, viajar a ese mes de julio del año 2007. Ella ya ha sido intervenida, está en la UCI, durante 24 horas tiene que estar en observación, y tenemos que imaginarla en esa camilla conectada a todo tipo de máquinas que están velando por su salud. Y ocurre algo cuando durante la visita de sus padres, unos instantes antes, ella empieza a ver algo muy extraño. Cuando yo me desperté la primera vez de la anestesia, alrededor de mi cama pues había 3 luces muy brillantes que se movían y que a mí me daban mucha tranquilidad y mucha paz. Y cuando pasó mi madre a verme qué tal estaba, le dije: mamá, no te preocupes, que hay aquí 3 luces que yo creo que son los abuelos y me están cuidando. Esa visión era una visión amable. Sus padres decían que no eran capaces de ver esas luces. En un principio incluso su lógica les insta a pensar que son producto de la anestesia y de la complicada intervención a la que ha sido sometida. Sin embargo, hay una escena que, fíjate, choca, ¿no? Porque ese lado amable del misterio de repente adquiere un cariz mucho más inquietante. Se apagan las luces de la UCI. Ella se queda casi completamente sola en ese lugar. Solo se escuchan de fondo el sonido de las máquinas, los pitidos, y de pronto, en medio de su sueño tranquilo, algo la despierta. Esto ya es lo que a mí me inquietó más, porque era ya de noche, ya habían apagado las luces de la UCI, solo se oían los sonidos de las máquinas, no había luz, y yo ya me iba despejando, ya era, pues yo qué sé, de madrugada, y de repente empecé a oír como un murmullo, un jaleo a mi alrededor, y no sé, que abrí los ojos y veía como sombras a mi alrededor y me asusté un poco, volví a cerrar los ojos hasta que noté como alguien se sentaba en el pie de la cama. Vi a un señor así como años 50, fumando, con un sombrero de hongo, y un niño. Y pues voces así de fondo, y de las voces decían que me tenía que quedar con ellos. Y el niño que sí, que se quede con nosotros, que tiene mucha fuerza. Y el señor decía: es que tiene demasiada fuerza, esta no se va a poder quedar. Las conclusiones obviamente son personales mías, y la primera es pues la de las luces. Yo notaba ahí protección de gente que me quería y que no estaban, que eran casualmente 3 luces y eran 3 abuelos los que había perdido ya. Y luego, respecto a las otras, me daban lástima. Me dieron lástima porque me daba la sensación de que estaban atrapados allí. Atrapados allí.
una experiencia de una colega que sigue dedicándose a las labores informativas y que se encuentra con esta escena complejísima, ¿no? Antes de reflexionar un poco y de hablar de ese universo prohibido que se esconde en la tramoya, en lo que está detrás de estos visitantes, en lo que está detrás del reflejo que se aparece, aunque sea en una ráfaga, porque imagino que hay muchas cuestiones, muchas opiniones y espero algunos casos. Pues sí, ha habido algunos casos. Por ejemplo, nos contaba Ariadna Nobel: mi experiencia cambió mi vida. La verdad es que es difícil reducirlo a unas cuantas líneas. Al morir mi abuelo lo pasé muy mal, estaba muy unida a él. Una mañana, después de algunas semanas de su muerte, había quedado con mi madre y mi tía para ir a dar una vuelta a primera hora. Para empezar, a ninguna de las tres nos sonó el despertador, cada una en diferentes casas. Yo soñé con mi abuelo sentado en mi jardín con un pañuelo rojo en el cuello y el sol de la tarde dándole en la cara. Además, el sonido de niños jugando. Miré al suelo y encontré una pieza de un material que para él y para mí era importante. Dice que en él había una letra insegura y se leía: no te preocupes, todo te irá muy bien, la vida será maravillosa. Yo estoy muy bien, he encontrado la absoluta felicidad. A partir de esa mañana mi vida cambió para bien y sé que eso lo hizo mi abuelo. Un abrazo para todos y felicidades por vuestro gran trabajo tan inspirador. En este caso, incluso un mensaje escrito. María José Pulido dice: el ser humano se prepara en el vientre materno para su vida en la tierra y en la existencia. Nos preparamos para el otro mundo. Nos contaban también: buenas noches amigos, no hace mucho tuve un sueño bastante lúcido, más bien diría una conversación con mi padre, fallecido hace casi 6 años. En dicho sueño le vi asomado de espaldas por una ventana mirando al horizonte. Él se dio la vuelta y llamándome por mi nombre me dijo que no me preocupara, que él estaba muy bien, pero que sería la última vez que le vería. Cuando desperté al día siguiente tuve una sensación de paz y tranquilidad como nunca, porque esa conversación con mi padre me permitió saber lo que siempre le pedí desde que se fue, que se pusiera en contacto conmigo para saber cómo estaba. Muchas gracias, milenarios. Dolores Almendros dice: mi tía tenía una amiga del alma que se fue a vivir a otro pueblo y no se volvieron a ver. Un día se le apareció una persona, pero no identificaba ojos, nariz, solo labios. Y ella decía que le parecía que era alguien conocido, se le parecía a alguien. Al día siguiente le dieron la noticia que su amiga había muerto. Vino a despedirse de ella. Reyes dice: en el Virgen del Rocío de Sevilla había una enfermera que hacía análisis de sangre. Lo malo es que estaba muerta. Lucía Pinazo dice: da mucha esperanza ver que el 60% de las apariciones son para algo positivo. Nos demuestran que no hay que temerlas. Secciones Chef nos escribe desde Guatemala, nos dice: maestros, todos les saludo desde Guatemala, tierra de los grandes mayas, su amigo César Vázquez. Respecto a este tema de los regresos de difuntos, hay una creencia y una tradición que menciona que a veces regresan a visitar a sus familiares con la intención de ayudar, salvar a alguien o tan solo decir: déjenme, estoy bien, y se acostumbra a dejarles vasos de agua para que alivien su sed. En el caso de mi padre, 4 meses después de fallecer, mi hermana se le apareció él a ella. Ella era doctora y le dijo: te amo padre, cuida a mamá, su corazón no está bien. Luego se fue caminando y exacto, mi madre sufrió un infarto. Gracias a Dios se recuperó, pero él asegura que pasó por no creerle. Saludos y bendiciones. 2:18. Benítez hablaba también, te comentó un elemento importantísimo, Javier, como son los sueños. Sí, la importancia de los sueños. Y fíjate, yo creo que es uno de los elementos más marginados que hemos dejado de lado por completo, a los que cada vez prestamos menos atención, y sin embargo hay casos sorprendentes hasta el nivel de resultar increíbles, ¿no? Porque en el fondo son experiencias que llegan a salvar vidas o que pues son premonitorios y también anuncian la muerte de algún familiar querido. En fin, los casos que trae JJ Benítez, como digo, son tremendamente sorprendentes por eso. Sí, es muy importante los sueños, especialmente los sueños que yo llamo informativos, ¿no? Donde, caramba, pasan cosas que son asombrosas. Yo recuerdo, a mí me empezó mucho una señora que tuvo 2 sueños seguidos en los cuales vio a una abuela suya muerta y a una vecina también muerta. Entonces, en el primer sueño la abuela no llega hasta ella, estaban en una calle, venían avanzando hacia la chica, pero la abuela se da media vuelta y desaparece. Y en el segundo sueño
sí llegan las dos por la misma calle hasta la muchacha, y entonces la chica le dice que porque el día anterior no había hablado con ella, porque había desaparecido. Y en el sueño le dice, fui a hablar con una persona muy importante y me dijo que lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Entonces ella se despierta como a las 7 de la mañana y a las 12 muere un niño que tenía de 14 meses de meningitis. Claro, ella automáticamente relacionó, ¿no?, el sueño con la muerte del niño. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, hay un mundo, ¿no? Hay una realidad que está disfrazada en el mundo de los sueños, pero que es real. Mundo de los sueños que se habla entre nosotros, se abre, se extiende como una especie de pergamino con mucha información donde muchas veces aparece esa censura o ese mundo prohibido, lo decíamos. Clara lo reseñaba clarísimamente. Da la impresión, después de muchísimos casos analizados, que no se permite dar toda la información, que vienen para trastocar nuestro mundo, pero sin embargo tampoco son muy claros. Recibimos al visitante, de la forma que sea, pero tampoco adquirimos la información exacta, fidedigna, que nosotros deseamos y anhelamos como especie de saber que hay al otro lado. Estos visitantes son muy desconcertantes en su forma de proceder. Sí, porque además a veces, precisamente en lo que estamos hablando del tema de los sueños en nuestra cultura sobre todo no se le presta una especial atención. Es decir, lo que has soñado lo has soñado por X o por Y. Y oye, y es verdad, muchísimas veces los sueños proceden del inconsciente. Para mí hay casos que se pueden hablar que sí que para mí tienen una explicación y tienen una lógica y tienen una razón de ser y tienen un detonante, ¿no? Pero a veces hay sueños de esa naturaleza que ofrecen una información que la persona no puede conocer o no conoce y no hay forma de que la conociera. Y esos casos desconciertan mucho, pero por otra parte no son mensajes muy claros, efectivamente. Parece como si esos mensajes nos hicieran dudar, ¿no? Es decir, bueno, habrá sido un sueño. ¿Hay experiencias personales, incluso dentro de miembros del equipo, se pueden contar, a veces a través de sueños, pero parece que estos fenómenos llegan a través del sueño también, ¿no?, con una enorme nitidez para plasmarse y darnos cierta información? Santiago Camacho, que aunque sea puede contarnos a retazos, tiene una experiencia con una frase que me parece muy impactante. ¿Por qué? Porque define muy bien ese criptomundo, ese mundo que no queda claro, que por cierto, si lo traspolamos a otros mundos del misterio, a otras patas del misterio, pues fíjate, muchos amigos estarán pensando, y cuando se graban supuestas voces de ese otro lado, la verdad es que el significado es igual de extraño, de censor, de incompleto, de inconexo, de incomprensible para nosotros, aun cuando hemos sido muy conscientes de que hemos grabado eso y de que eso no podía estar ahí, pero el resultado no es. Uno piensa, ya que hay voces, si es que las hay, que dan una comunicación o dicen algo, podían explicar de pe a pa informaciones fundamentales para el ser humano, pero no, lo que llegan son como ecos sueltos, retazos sin conexión, sin conocimiento objetivo, es decir, no parece nada racional lo que hay ahí. Y en esa experiencia, Santi, que tú resumías fantásticamente, se expresaba perfectamente ese mundo prohibido, ¿no? Pues sí, fue además, como decía Clara, a través de un sueño. Yo creo que recordaré de toda mi vida, pues a lo mejor me esfuerzo mucho, creo que 10 sueños a lo sumo. Y supongo que debe de ser porque fueron especiales de alguna forma, y este lo fue. Por razones que no vienen al caso, posiblemente el ser humano con el que más unido he estado en toda mi vida ha sido con mi abuelo. Mi abuelo fue una figura muy especial para mí y además falleció pues siendo yo, iba a decir muy joven, no, siendo yo un niño. Tendría 9 largos o 10 cortos más o menos, unos 10 años vamos a poner. Y bueno, me acuerdo, mi abuelo estaba muy enfermo, estuvo en casa con una botella de oxígeno durante una buena temporada y finalmente se lo llevaron al hospital. Yo me quedé unos días en casa de unos vecinos
cuando una noche, me acuerdo perfectamente que era un sábado por la noche y echaban una serie que se titulaba El Inmortal, que además a mí me encantaba. Esa noche sonó el teléfono y automáticamente supe que antes de que se descolgase, supe que era la noticia de que mi abuelo había fallecido. Pues mi familia decidió evitarme pues todo el tema de los sepelios, de capillas ardientes, etcétera, etcétera. Y cuando regresé a casa, pues todo era una estricta normalidad, solo que sin mi abuelo. Cuando no fue la primera noche, a lo mejor pasó una semana, y fue uno de esos sueños especiales. Yo los llamo especiales porque son sueños que tienen toda la panoplia sensorial. Es decir, son sueños con tacto, con temperatura, en color, o sea, era la vida. Aunque en cierto sentido sabía que estaba soñando, y lo vamos a entender muy bien enseguida. Yo me levantaba de la cama y era el amanecer. Y era un sueño que probablemente estaba transcurriendo en ese amanecer, porque me dirigía al salón y por el ventanal de la terraza entraba esa luz azulada típica del amanecer, y en su sillón estaba sentado mi abuelo. Mi abuelo además era un hombre muy serio, tenía una forma de vestir muy, muy extremadamente formal, siempre vestía de traje, siempre llevaba un bastón, y así estaba. Y de estas cosas que en los sueños lo más anómalo te parece lo más normal del mundo. Y yo me acuerdo que le saludé y le dije: hola, oye, ¿qué haces aquí? ¿Tú estás muerto? Dice: ya, pero bueno, no habíamos tenido ocasión de despedirnos y nada, pues ya me voy, y no quería irme sin dejarme una despedida. Y bueno, no recuerdo exactamente, tampoco fue una conversación larga, no recuerdo exactamente en qué términos, pero hubo una cosa que la llevo grabada desde aquel día, y que cuando te lo conté efectivamente te causó muy viva impresión, sobre todo por la frase, porque claro, con la inocencia de un niño le dije: bueno, ¿y cómo es aquello? Cuéntame. Y entonces mi abuelo se puso súbitamente muy serio, y me dijo: eso es prohibido. Por eso yo quería que Santiago confesase un poco esta historia. Ha sido un atraco en vivo, porque yo no sabía si Santiago quería contarlo o no. Pero creo que es importante, porque esa frase resume tantas cosas. Es un titular perfecto, periodístico, resumidor, de todo lo que parece que llega de ese mundo. Fíjate que además a mí siempre me ha impresionado, yo sé cómo habla mi abuelo, o cómo hablaba, y ese era darle un énfasis muy especial. No es está prohibido, era algo por encima de está prohibido, o sea, eso es prohibido. Era tan impactante que la verdad me llamó la atención. Y fíjate que hace muy poco, hace un par de años, volví a soñar con mi abuelo, y con una de las cosas que también ha mencionado Clara. Yo acababa de pasar una etapa bastante atribulada de mi vida y soñé otra vez con mi abuelo. Pero ya no era ese tipo formal, de traje, de bastón, etcétera, etcétera. Iba en mangas de camisa, con tirantes, mucho más joven, muchísimo más joven, tanto que costaba reconocerle. Era él, indudablemente. Y volvimos a tener esa conversación natural de: bueno, ¿y tú por aquí? Dice: no, pues he pasado a ver qué tal va todo y esas cosas. Y más o menos le estuve contando lo que había sido de mi vida, y nos estábamos riendo juntos, como dos colegas más o menos de la misma edad, que tendría más o menos, sí, aparentaba tener unos 40 y tantos en aquel momento, y me decía: bueno, pues si todo acaba bien, tal, estupendo. Pero me llamó mucho la atención ese cambio de atuendo, y le digo: ¿tú qué tal? Dice: pues ya ves, he hecho un chaval. Los sueños como forma de conexión que nosotros pensamos que por tanto no son válidos, no son objetivos, y que están ahí como una comunicación. No son casos tan evidentes, ¿no?, como
los que se han visto en plena vigilia, porque dentro de la clasificación que ha elaborado Clara hay también dualidad. Vamos muy rápido, Clara, con eso, antes de saber de un caso que me ha impresionado con una mascota de por medio, con un perro de por medio, que también nos va a impresionar. Dualidad permanente, ¿no? Sí. Conocimiento, desconocimiento, mensaje, no mensaje. Cuéntanos, Clara. Sí, bueno, aquí yo creo que la clasificación puede ser muy variada, tanto como los testigos, pero sí que hay unas cosas que parece que son importantes reseñar. Es decir, ¿el testigo sabe que está viendo a alguien que ha muerto o no lo sabe? Porque para mí hay una diferencia fundamental entre saberlo y no saberlo, ¿no? Es decir, el saberlo te puede causar un temor o te puede causar una alegría, según sea el caso. Y también hay un condicionante ahí, ¿no? Pero si tú no lo sabes, si tú hablas con alguien y resulta que te enteras después que esa persona no está ya entre nosotros, para mí tiene un valor añadido, porque la persona no puede tener esa información de otra forma, ¿no? Luego está lo que decíamos, ¿no? Las apariciones en las que son en vigilia o durante el sueño. Las de la vigilia parece que a todo el mundo le causan como más impresión, o que les dan como más validez, ¿no? El hecho de estar despierto en plena uso de tus facultades, incluso a veces a plena luz del día, ¿no? En un parque o en un sitio que bueno, pues que parece que es poco probable que se dé las alucinaciones que se dan durante esos momentos previos a quedarnos dormidos o en esos momentos de despertar, ¿no? Luego está si existe vínculo emocional o no hay un vínculo emocional. Vemos que hay casos en los que el vínculo emocional es importante, se querían o por lo menos se conocían, eso ya es importante, y casos en los que no existe este vínculo. Incluso los testigos no saben de con quién están hablando, no tienen ni idea de que esa persona, no saben quién es, incluso a veces el propio visitante es cuando le manifiesta su nombre, su apellido, porque quiere que comunique supuestamente, presuntamente, un mensaje a otra persona sin tener ni idea de quién es. Luego está lo del mensaje. A veces hay mensaje, otras veces no lo hay, y hay casos en los que el testigo desea el contacto fervientemente con esa persona que sabe que ya ha muerto, es decir, pues alguien importante en su vida que quiere saber cómo está o que le dé una señal de si existe algo al otro lado. Eso es muy típico, eso de todos conocemos a alguien que, en fin, pues hemos hablado en algún momento de, pues si te vas antes que yo, por favor, hazme una señal, ¿no? Me da la impresión de que esos casos casi nunca se cumplen, ¿no? Cuando hay un pacto de ese tipo, pocas veces hay fenomenología de este tipo. Este tipo de encuentros tan claros suelen ser por personas que no lo esperan. Claro, exacto, son personas que no lo esperan. Como todo en el misterio, ¿no? En momentos verdaderamente absurdos y en lugares, si nos fijamos a veces, donde el testigo no tiene escapatoria. Pero esto no es una lección, compañeros, en el fondo del misterio. Es decir, cuando uno busca un ovni y no lo encuentra, jamás. Y ya puede ir con la NASA. Sin embargo, lo encuentra en el momento más inesperado. Cuando uno busca un fenómeno extraño dentro del mejor lugar, todo acondicionado, no lo encuentra. Porque es el misterio el que parece imponer su ley, no la persona. Y entonces, quien hace una especie de trazo grueso diciendo lo sencillo y lo fácil, ¿no? Oye, si te vas, dime cómo. No conozco muchos casos donde yo luego se haya producido, ¿no? Es decir, las normas del misterio son como muy grandes para el ser humano. Y siempre parece que el encuentro se produce, o los encuentros más importantes, espontáneamente, inesperadamente, aunque sean con personas con un vínculo, ¿no? Pero os quiero decir, parece que no hay un plan, no hay una preparación, que nosotros no podemos condicionar al otro lado. Vamos a hacer una cosa. Hay un caso que creo que es el del perro negro, que es impresionante. Sí, hay un caso, como decía Clara, hay algunos casos en los que la persona que tiene ante sí al fallecido no sabe que ha fallecido porque ni siquiera lo conoce. Estamos en el año 2009, es una localidad andaluza. Cari, que es la testigo, sale de su casa como hacía a menudo para dar un paseo, da un paseo por el parque y encuentra que en pues no había absolutamente nadie más que un señor con un perro. Es más, ella se dirige al señor porque ese perro negro era muy grande y en un primer momento la asusta y le dice que por favor que coja bien a su perro porque está pasando al lado y que teme que le haga algo. El señor le dice que no se preocupe, que es un perro muy bueno, que es muy fiel, y entablan una conversación. Poco a poco van andando por ese parque, se van contando su vida. Cari dice que no sabe por qué se abre mucho a este señor porque le transmite mucha paz, mucha calma. Y entonces le empieza a contar su vida, pues que hay algunas cosas que van mal, que está triste. Llega un momento en el que incluso se pone a llorar porque pues en ese momento la vida no iba tal y como ella deseaba.
Este hombre también parece abrirse a esta chica que acababa de conocer y le dice que en su familia pues que también están pasando un mal momento, que sobre todo su mujer está muy triste porque han perdido a un hijo en un accidente de tráfico. Se despiden, esta mujer de nuevo dice que cuando se despide de él, no sé por qué, se vuelve para ver por dónde se ha ido con su perro y ya no ve a ese hombre, pero no le da más importancia. Y a las 3 semanas, volviendo a ese parque, la chica ve de nuevo al perro y lo reconoce. Pero en esta ocasión, la correa la lleva una mujer. Empieza a entablar una conversación con ella y le dice: yo a este perro le conozco porque hace 3 semanas lo vi aquí, que lo llevaba a un señor, y es más, en un principio me asusté, pues fíjate, qué perro tan grande. Y la chica le dice: no puede ser, ese señor que me está describiendo no podía estar paseando hace 3 semanas aquí al perro, porque según me lo describes, mi padre lleva ya varios veces muerto, se mató con mi hermano en la carretera de Sevilla a Huelva en un accidente de tráfico. Decía y comentaba Clara en ese esquema que había varios elementos importantes y extraños que vertebraban este tipo de incidentes. Bien, hay algo más extraño todavía, y que Javier Pérez Campos le preguntó a JJ Benítez. Lo decíamos al principio, da la impresión de que el misterio en general se comporta así, que si analizamos las cosas fuertes del misterio, profundas del misterio, o los ecos del misterio que nos llegan hasta nosotros, todo está envuelto de esa célebre campana de irrealidad y nada parece lógico. Es decir, nuestra racionalidad, nuestra objetividad. Hizo, por ejemplo, en realidad Daimónica, ¿no? Un libro que aunaba todo tipo de misterios aparentemente inconexos entre sí y que de repente parecía que existían unos hilos que unían esos mundos. Yo, fíjate, cuando lees, por ejemplo, algunos casos que Benítez cuenta, por ejemplo, en la quinta columna, y lees otros de resucitados, en Estoy bien, parece que en ocasiones existen ciertos vínculos entre esos seres humanoides que parecerían proceder del espacio y estos que vendrían de un más allá. Al hacerle esa pregunta a Benítez, desde luego la sorpresa fue mayúscula con su respuesta. Yo creo que hay más conexión de lo que creemos. Y no es una cosa de ahora, ¿no?, porque haya salido el libro, no. Es algo que yo vengo observando desde hace muchos años. Hay casos de presencia de tripulantes de ovnis, de naves, que tienen el mismo comportamiento que los resucitados, que aparecen y desaparecen de la misma manera. Es decir, que hay ciertos hilos que los unen, pero que es muy difícil de demostrar. No es fácil decir esto es así, no, es una sospecha. Yo recuerdo un caso de una persona que tiene un problema en un hospital y se ve fuera del cuerpo y se ve cómo entra en un campo, en una nave, en un objeto que está posado en tierra. Hay mucha gente como ella, seres humanos, y hay 2 seres muy altos, muy grandes, con unos buzos, en fin, la típica vestimenta, ¿no? Y le dicen, uno de ellos le dice a la mujer esta, le dice: no es el momento, tienes que volver. Y entonces ella no quiere volver porque está muy bien, está muy a gusto, y la empujan fuera de la nave. Bueno, es una sospecha, no nada más. Decir, bueno, ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni con todo esto? ¿Por qué cuando hay una gran catástrofe, un terremoto, aparecen las naves, aparecen los objetos por allí? Sospechas inmediatamente que tiene una relación. Es decir, no sé si son recogedores de almas o qué, pero que hay más vinculación de la que pensamos. Yo no sé tampoco nada, absolutamente. No sé nada de nada, pero sé lo que es un buen titular. Y Benítez también. Recogedores de almas. Yo jamás había escuchado esa expresión. Quizás sea, para los puristas del misterio, de la filosofía, la antropología o la leyenda o el mito y el folclore, una aberración. No lo sé. En el fondo es unir mundos. ¿Quién sabe? Santiago muchas veces ha hablado de este absurdo dentro del absurdo. Aunque aquí hay una auténtica pica en Flandes, la sensación de que hay, como vamos a ver algunos casos, donde ambos mundos, como si fueran el destello de uno mismo, se complementan. Otro de los casos que recoge Juanjo en Estoy bien, precisamente parece aunar esos 2 mundos de los que hablabas. José es un reumatólogo que vive en Estados Unidos, es un médico, su padre
que también se llamaba José, en este caso José Joaquín. También era médico, fallece el 6 de septiembre de 1998 a las 5:30 de la madrugada. Su hijo está con él hasta el último momento, dice que le acompaña hasta las 8 de la mañana. A eso de las 12 del mediodía va a casa de su madre, que está enferma de Alzheimer, se reúne allí con sus hermanos. Y en un momento dado, su madre dice que está cansada y que quiere sentarse en un banco que tienen ahí en la casa. Al parecer, en esa vivienda hay unas galerías de cristal y justo cuando él está ayudando a sentarse a su madre, ve que hay una gran luminosidad a través de esos cristales de esas galerías. Inmediatamente, cuando sube la vista, ve a su padre. Hacía 7 horas, cuando tiene la visión, que había fallecido. Él se queda perplejo porque detrás de su padre ve como una especie de media naranja, de media cúpula, una semiesfera de color muy blanco y muy luminoso, pero dice que opaco, porque los coches que había aparcados detrás en la calle y que se veían a través de la cristalera, con esta media esfera no se veían, por eso sabe que es algo físico y opaco. Su padre está entre el cristal y esa media esfera, sonríe. Está más joven de lo normal, dice que aparenta unos 45 años cuando murió con 82 y que además sonríe, y sonríe mucho, parece estar feliz. Hace un saludo con la mano izquierda y les tira un beso, y con la mano derecha, en el último momento, también la sube, la alza y se da media vuelta y parece que se introduce en esa semiesfera. De repente todo eso se diluye en el aire. No sabe este médico racional, ya de por sí un científico, cómo ha tenido esa visión. Por supuesto sabe que no es una visión, sino que es algo que ha visto, que de verdad se ha dibujado delante de él. Y él, en el libro, lo apunta Juanjo, se pregunta, bueno, ¿era una semiesfera o era una puerta hacia el otro lado? ¿Qué opináis de esto en concreto, compañeros? Porque yo, ¿sabéis? Me venía, que no tenga nada que ver, como en este mundo. ¿Os acordáis del un poco tenebroso cuadro El triunfo de la muerte? Creo que el viejo, y van los esqueletos, los muertos, van siendo conducidos hacia grandes naves, unas naves que están medio flotando y que tienen unas grandes compuertas. Se interpreta de muchas formas, porque claro, al ver tantos esqueletos uno piensa que es el más allá, pero en un aspecto un poco tenebroso. También da la impresión de que son grandes barcos que llevan las almas. Los barcos y las almas siempre han estado unidos, ¿no?, en la antigüedad. Quién sabe si es una transformación del arquetipo moderno de los viajeros al otro lado y alguien ve ovnis, pero desde luego esto que contaba Benítez y esto que aportaba Carmen de su archivo, yo creo que es de lo más raro, ¿no?, que yo he escuchado. Fenómenos celestes en los cielos donde parece que la imagen arquetípica y casi antigua de la esfera de luz de los ECM se ha convertido en un objeto volante no identificado. Es casi difícil hasta opinar, ¿no? Caramba, sí, es muy complicado opinar, pero es que sabemos tan poco de ese viaje. Fíjate que una de las cosas que nos llevaban delante, de las muchas cosas, más de las que creemos que nos llevaban delantera en civilizaciones más antiguas, es que se intentaba investigar de forma casi científica sobre ese viaje. Nos dejaron libros como el libro tibetano de los muertos, como otras guías de otras culturas, en las cuales pues efectivamente siempre había guías, siempre había conductores, desde la figura mítica de ese Caronte que transportaba a los difuntos en su barca, hasta incluso mucho antes, cuando se pensaba que eran los animales carroñeros, los buitres, los cuervos, los que conducían a los finados en su camino al más allá. Pues quién sabe, a lo mejor resulta que hay conductores, a lo mejor resulta que sí que es un viaje y que sí que necesitamos un guía y hasta que puede que un vehículo. Bueno, fíjate, de hecho hay un importantísimo antropólogo que es Joseph Campbell, que durante muchos años se dedicó a estudiar la teoría del monomito, es decir, por qué a lo largo de miles de años, de miles de kilómetros, en diferentes culturas han surgido las mismas imágenes. La imagen, sobre todo, de la entidad sobrenatural que aparece una y otra vez representada, por ejemplo, en el arte rupestre, ¿no?, en Rodesia, por ejemplo.
Y él llegaba a una última teoría que, fijaos, después de años de investigación, para él era casi la última para poder admitir todo esto, ¿no? Y es que al final existe un mundo sobrenatural que en ocasiones choca con el nuestro. Choca con el nuestro solo si nosotros estamos preparados para aceptar esa realidad completamente distinta y alternativa a la nuestra. Y sin embargo, cuando la persona no está preparada para aceptar lo que existe en ese mundo sobrenatural, se manifiesta con la misma fuerza a través de los sueños. Todo un maestro acabas de citar. Rápidamente, vamos con otro caso de nuestro propio archivo. Mañana en Cuarto Milenio, después del clásico, justo después del clásico, conectáis con 4, ¿vale? Eso yo creo que es la noche perfecta. El clásico partido. El clásico no hay más que un clásico. Y para los futboleros, exacto, para quien no pero después nos vamos con Cuarto Milenio, retrasamos mínimamente para empezar hacia las 11 menos 5, justo con todos vosotros. Y hay un tema de inicio, rápidamente, después de actualidad, que no os podéis perder. Tiene que ver con esas llamadas del más allá, quién sabe, pero con testimonios en la mesa, con recreación de esos testimonios, de verdad que ponen los pelos de punta. No os lo podéis perder. Tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la tecnología por medio, pero con todo esto. Javi, vamos con un caso que está a caballo entre estoy bien, esta investigación de esta noche y lo que mañana planteamos. Das paso y lo contamos prácticamente seguido. Sí, es el caso de Alicia, otro que nos llegó, pues fíjate, cuando contamos esos casos de llamadas del más allá, surgió todo un aluvión de testimonios. Entre ellos este de Alicia, que en el año 2011 en Valencia estaba haciendo un examen, llevaba varias semanas haciendo y preparándose esos exámenes finales, y a eso de las 7 de la tarde ella entrega el test, sale del aula, está casi todo en completa soledad, ha sido de las últimas en entregar el test, y entonces recibe una llamada. Recordemos que es a las 7 de la tarde cuando surge el teléfono sonando. Cuando salí del examen, desde venirme a casa en el autobús y saliendo de la universidad, recibí una llamada y era mi bisabuela. Además sé que era ella porque era una voz muy cansada, ella era gallega y además utilizó un apelativo cariñoso que solo utilizaba ella y conmigo. Me dijo la curriña, estoy bien, y cuídate tú y cuida a tu padre. Y adiós, y colgó. Era una voz muy cansada, era una persona muy mayor, de casi 100 años, pero era alegre, no era una voz triste. Lo que pasa es que era muy seca, era como si fuera casi un telegrama. Eso sí que me extrañó mogollón, porque tú cuando hablas por teléfono hay una especie de ruido blanco, una cosa por detrás que se escucha. Era como si fuera completamente aséptico. Una voz casi de estudio de grabación, es que no se oía nada. Entonces yo llegué a mi casa a la media hora o 3/4 y abrí la puerta. Y es esto que notas que hay una atmósfera rara, que ha pasado algo, y ya preguntas, y me contaron que se había muerto mi bisabuela. Pregunté a qué hora se había muerto y me dijeron que se había muerto a las 3 de la tarde. Que no me habían dicho nada porque tenía un examen a las 4 por no descentrarme y esperaron a que llegara a casa. A mí aquello la verdad es que me dejó una sensación de extrañeza. No compartí nada con mi familia en ese momento. Tampoco me apetecía, era algo que si me ha llamado a mí será por algo. Yo creo que en mi familia ha habido muchos problemas y la única parte de la familia casi con la que hablaba era con nosotros. Yo creo que me llamó a mí precisamente porque soy la persona que menos metida está en esas movidas y esos rollos, y era la forma más aséptica de decir estoy bien. Yo creo que esta música de Connie Dover nos pone en la frecuencia mental exacta para darnos cuenta de ese mensaje que coincide además con el libro que hemos intentado examinar para todos vosotros. El mensaje que se repite desde el principio del tiempo, el mensaje que podemos entender, el mensaje quizá más importante. Es un reflejo, es un acto propio del anhelo del ser humano, es una alucinación condicionada porque queremos intentar soñar con que ese otro lado es feliz. Los científicos podrían decir, los científicos más ortodoxos o menos cercanos a lo sobrenatural, es todo un espejismo, un engaño, un deseo, un simple deseo del ser humano, o hay algo más. Y por supuesto, queríamos también cerrar este vínculo
con una conclusión, con una frase final, con la reflexión que tiene que ir incluso por encima de los propios casos. La gente tiene ese temor, es decir, bueno, cuando llegue ese momento, ¿qué va a pasar? Y otros, precisamente por todo lo contrario, piensan que es el momento final donde se apaga la luz y no hay nada más. Una de las razones también de Estoy Bien es combatir eso, ¿no? Es decir, usted puede tener la seguridad después de leer esto de que no es así. No es así, es decir, hay vida, usted va a seguir vivo, piense lo que piense, haga lo que haga. Mensajes que nos llegaban en el libro de Juanjo, no hay ningún caso. Me ha extrañado de personas que hayan vuelto contando algo oscuro. Son todos, precisamente ese título lo muestra, ¿no? Estoy bien. Son todos casos en los que los difuntos o presuntos difuntos que se aparecen aseguran que hay un más allá que es bueno. También hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, yo además le preguntaba por eso y decía que él solo había recogido 120 casos aproximadamente, pero tenía miles de ellos y en ninguno de ellos, o en muy pocos, aparecían mensajes negativos. Se repiten las investigaciones del doctor Enrique Vila, del doctor Gaona, del doctor Betes de Toro, de Raymond Moody. Hay un mínimo porcentaje en los cuales parece que la experiencia es negativa, pero hay que decirlo, mínimo porcentaje. Nos escribía Sara Gea, dice: yo me quedé sin madre con 14 años y en muchos momentos me hizo saber que estaba, pero en el año 1992 me tenían que realizar una operación de columna bastante seria que iba a durar unas 18 horas, pues era la primera que se realizaba en España. Estaba prevista para un martes y la noche del viernes al sábado, sobre las 2 de la mañana, me empezó a entrar un sueño extraño. Veía a mi madre que empezaba a hablarme y me enseñaba toda la UCI y me explicaba qué era lo que iba a pasar si me operaban. Me decía que le tenía que decir al médico que lo iba a realizar, cómo se llamaban las enfermeras de la UCI, que su vida corría peligro y mi vida aún es larga, pero que estuviera tranquila, que ella estaría siempre en esa operación, que siempre estaría con ella, al igual que todos los seres que ya partieron. Para mí eso fue como un recorrido normal, pero pasaron más de 8 horas. Desperté con una paz y al final, cuando entré al quirófano, lo hice con la mayor confianza. Contra el dictamen de los médicos aún tiene problemas, pero anda, después de esa terrible operación. Isabel Espósito nos dice: a mi marido le ocurrió lo siguiente. Su abuela murió cuando él tenía 9 o 10 años. Se enteró que falleció al regresar del colegio y cuenta que al par de días y durante muchas semanas, todas las noches, salirse a dormir, hablaba con ella mientras ella, sentada a los pies de la cama, le hacía preguntas simplemente de cómo le había ido. Ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10, ni más ni menos. 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Eugeli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos. Aurelio 104, delante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Extrañas esferas de fuego en nuestros cielos. El caso provocó portadas de periódicos, interpelaciones al Ejército del Aire, investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo. Pero había mucho más. Los investigadores, los ufólogos, los periodistas, poco a poco, en una tarea común, fueron sacando más y más documentos, más y más cintas de la caja negra. Diferentes aviones en un caso único. Imaginemos por favor la escena. En vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo. Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Foo Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa, era el siguiente testigo. Madrid, senador 33 Alfa. 33 Alfa. Ya nosotros también nos cruzamos de izquierda a derecha,
78 millas fuera, solo vimos una estela. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. 51. Sí, nosotros despegando a la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. El Madrid ya había con 341 más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. Meteorito, globo sonda, a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así. No se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió, pero sí que no se dio toda la información. Esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar, llegando con algún motivo a algún sitio, han atravesado nuestros cielos. Sería, digamos, la fecha clave o clásica, donde no nos cabe duda, en la que algo se posó, se mostró con alguna intención. Prototipos secretos, efectos atmosféricos desconocidos, nunca lo sabremos. Ahora mismo, mes de julio, hace una semana, el día 2 si no me equivoco, Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social, la expectación, la inquietud, se ha mostrado. Segorbe, un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos, y toda una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos, una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo. Varias agencias, entre ellas EFE, mandaba el teletipo a sus asociados, volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadena SER Castellón, nos resumen la historia. Alejandra Mariner lo hace de esta forma. Bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron cómo una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían, pero era inevitable seguirlas con la mirada. Las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local. La primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia. Pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño, fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente, esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso, que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial, como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla, pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos, los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ocurría apenas hace una semana, de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades, de nuevo la inquietud, las polémicas entre personas que creen. Yo creo que esto no es cuestión de creencia, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio 3 quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba tiempo después, un par de días después, que un investigador de este tipo de fenómenos se había dirigido, era el único, a Segorbe para intentar entrevistar a las personas, sacar conclusiones. Ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era Gabriel Gómez, y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban los compañeros Alejandra Mariner de Cadena SER Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad?
Bueno, para empezar, pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en Valencia, y bueno, y sí que hubo algo de expectación, pues de todo hubo, o sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, habían otras personas que no, y bueno, y como habíais estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, no era, si los pequeños aerostatos estos, y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues este tipo de ovnis, sin entrar en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres, este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad el espacio aéreo, si bien algunos dijeron que no, que iban bastante despacito. Es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras, y hay unos puntos de vista bastante dispares. Es curioso, hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? Pues no lo sé, eso con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas diarias, estás hablando con unas y con otras, pero yo calculo que de como poco las 500 personas, yo creo que sí. 500 personas. Quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma la fresca, y son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya, y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de bolas de fuego, entre comillas, en dirección sureste, noroeste, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Galdo hacia la localidad de Navajas. Y bueno, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica. Reentrada de meteoritos. Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar, tú eres un experimentado investigador que incluso ha recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas, ¿no?, en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región? Sí, la reentrada meteorítica, yo entre todos los archivos que tengo, pues suele ser uno de los casos más llamativos, porque quien ha visto, que ha tenido la suerte de ver un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no?, y incluso a veces la grandeza de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales, pequeños desechos por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de material, y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con colores como el rojo, el azul o incluso el verde. Gabriel, yendo un poco incluso, perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio, las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos, el último caso OVNI en España. ¿Volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? Sí, por supuesto. Cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante. Hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más, pero bueno, dentro del fenómeno OVNI pues hay, como todo el mundo sabe, bastante desconocimiento, porque es un fenómeno muy complejo de estudiar, que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar, pues de inmediato viene a la mente por la palabra OVNI, y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un OVNI, que es una nave espacial de otros mundos. Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca, muy asustados, habían visto algo muy parecido, y es muy interesante también, para mostrar la otra cara, cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que podamos llegar a casos resueltos, que creo que también son positivos, ¿no?, saber cuándo algo desde luego queda resuelto. Sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas, como nos contaban nuestros compañeros, y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? Hablaban de una especie de globos. ¿Tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable? Es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos, puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente,
que veían del orden de 2, 3 focos o bolas luminosas, otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad, y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado, en dirección sureste-noroeste. Y oye, y podría darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor, que quizá pues haya podido puede haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado, una retrada meteorítica, pues con una cuestión pues esto de pirotecnias o los globos que se han estado mencionando, etcétera. Por lo tanto, tenemos la polémica servida, seguirá ahí, pero parece que este caso puede ser explicable. Gabriel Gomis, compañero, pues muchísimas gracias por darnos el último punto, quizá del último caso OVNI. Queremos estar siempre a la última, que como siempre, y más aún en verano, dicen algunos que bueno, porque son serpientes de verano, y otros porque la gente mira más al cielo, pues surgen siempre en la palestra informativa. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo a vosotros, buenas noches. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Pero la casualidad nunca viene sola, siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gomis, con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails ese milenio3@cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos. Caramba, que si se ven. Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER, el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo, como hacía muchos años, las portadas de algunos periódicos moscovitas, entre ellos Pravda. Escuchamos, vía Moscú, a Rodrigo Fernández. Un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú, dejando una estela multicolor. El testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni, que llevó a la reacción del popular periódico Komsomolskaya Pravda. Artyom Mikhailov, de 30 años, relató que en el cielo oscuro de pronto vio una extensa franja brillante, que en un primer momento tomó por la huella de algún avión. Pero luego comprendió que no podía ser, porque la franja, amarillenta y con visos verdosos, serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes. Volaba a gran velocidad, sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña, subiendo y bajando, y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovni se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Sheremetyevo y Túsino aseguraron que no habían lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno. La incógnita, la interrogante, lo que siempre queda con estos casos. Y como siempre también, quizá dentro de 20 años, de 15, de 30, nunca se sabe con certeza, descubramos una porción de la verdad. Sabéis que todo el verano, a las 10, sábados y domingos, Milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4. Y que intentamos, cambiando sábados y domingos, por la excepción hecha en La Coruña ayer, llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios. Y aquí tenéis una muestra, ocurra donde ocurran los hechos, ahí están los corresponsales de la cadena SER. Nos preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética, la antigua URSS, a hablar de estos temas? Y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que, sin duda, unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pravda. Ocurrió en 1989, en una población a 500 kilómetros del Moscú, llamada Voronezh, un lugar industrioso, gris, donde casi nunca ocurría nada, 500.000 de habitantes. Y de repente, yo lo recuerdo perfectamente, el telediario Primera Edición abría con una noticia increíble: extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS. Se hablaba en esa noticia, en esas crónicas, que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores, de unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella. El caso de Voronezh acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse.
Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego es algo internacional, que no se ve de lenguas ni de razas. Ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a revivir, a intensamente... Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, 8:30 de la tarde. 3 niños, Yulia, Vasia y Sena, salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la Tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con todos vosotros, con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Voronezh, por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. No nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso submarinistas profesionales, intentando captarlos, hablaban de una especie de martilleo, de traqueteo, en lo más profundo de las aguas de Sawyer. Han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando todo estaba en calma, cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón, perforaciones clandestinas en el fondo del mar, cuando se había barajado de todo, de repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, el lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente, intentando, saber, asimilar un poco la información, coordinarla, porque parece que los sonidos misteriosos, no sé si hablamos de los mismos, han surgido. Es el mismo lugar. Chema, cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones. Bueno,
realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado, puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no, estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca, no había vuelto a repetirse el sonido y, bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse en el anonimato, bueno, dicen que los han vuelto a oír. Yo he ido, no los he oído realmente, no he escuchado nada extraño y, bueno, al parecer, según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sóller y también en un lugar concreto conocido como Torrente de Mortix, no sé si lo digo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado ahora o antes, o en ambas ocasiones, en las estaciones de Mallorca? Los sonidos actuales, que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez. De hecho, en esta misma nota aparece Calatuent, que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones. Estos sonidos vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios, etcétera. Ahí está el sonido, ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Iker, es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando. O sea que Chema Font, nuestro corresponsal, desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya, y luego pues ya veremos qué es lo que realmente se ha captado. Y es que las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca, la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión. Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida, quizás un poco por lo enigmático, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etcétera. Pero el año pasado es cierto que incluso la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema. Despertar en los albores del siglo XI, cuando de la mano de las herejías medievales más importantes, como la de los cátaros, consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo más creado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues es la historia perdida, esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología, recoge cada semana en las madrugadas, hoy de manera especial para mostraros a otro público, casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo. También hay otra historia que personalmente me apetecía mucho, y es que vemos en ese milenio3@cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente. Pues, por ejemplo, temas como la Sábana Santa, incluso hace poco el crimen de Cuenca, los sacamantecas. ¿Cómo podemos, digamos, retomarlos, aunque sean por espacio de un minuto? Pues haciendo lo que vamos a hacer, poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa. Ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña. Una experiencia realmente alucinante. 100 programas dan para mucho. El segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas, y más concretamente a casas encantadas, pónganse también comillas, donde había intervenido la Policía Nacional. Y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas, en Madrid, los Gutiérrez Lázaro. Su hija, la hija de este matrimonio,
había muerto tras practicar el juego de la Ouija, ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas. Una muerte atroz, en una cama llena de muñecas de porcelana. Según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas desde luego nada agradables, y menos a estas horas. De esa habitación, durante varios días, salía una voz. Ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, esa hija muerta. Una voz que decía mamá. En noviembre de 1992, la Policía Nacional, 4 inspectores, entran, encabezados por José Negrí, en esa vivienda. Parece que nadie aguantaba más, que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas, algo etéreo que empujaba objetos físicos. Pero pasemos directamente al misterio, al insólito, porque ha habido y mucho esta semana. Ha habido un asunto que ha centrado toda nuestra atención. Yo quiero que escuchéis bien todos, porque pocas veces escucha a un policía que ha visto un ovni, objeto volante no identificado, y pocas veces se le escucha cuando además ha sido parte de su patrulla la que ha asistido a ese acontecimiento. Y además, os aseguro que hay sorpresas fuertes. Muchas más personas parece que han visto objetos extraños en el cielo en la última semana, coincidiendo con aquella historia que contábamos hace ahora 7 días. Carlos Barroso, nuestro compañero, que alertado por una llamada a la cadena SER, aquí al estudio central, salía a la ventana y observaba sobre Madrid un objeto extraño con 4 picos. Bueno, ese extraño planeta, satélite, ovni, lo que sea, porque parece que nadie tiene la verdad, ha sido visto desde muchos y muy diferentes puntos de la península y las islas. Y vamos a tener a personas desde cada punto de España hablándonos de lo que vieron. De momento escuchamos a Francisco Ellín, policía de Játiva, en Valencia, directamente y rotundamente hablándonos de lo que pudo ver con otros compañeros policías. No tiene pérdida. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no habían visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta, que no es aquello, es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. La verdad es que algo muy extraño ha ocurrido en Játiva, Valencia, y ha coincidido. Tenemos decenas de mails. Yo siempre lo digo, me sorprendéis, de verdad que me sorprendéis cada semana. La colaboración ciudadana me ha hecho revivir, bueno, algunas cosas que ya se vivieron en su día aquí en el estudio 1 de la cadena SER, con un mítico presentador y un programa tremendo que era ese Medianoche, años 70, donde la gente era parte del equipo, y habéis demostrado de verdad con creces que sois parte del equipo de Milenio 3. Desde toda España hemos recibido llamadas al contestador, mensajes por vía correo electrónico a ese milenio3@cadenaser.com, un sinfín de historias que hacen que tengamos una visión muy completa de lo que ha pasado estos días en torno al cielo, a nuestro espacio aéreo. Tenemos en Valencia un compañero que lo conocéis de nuestro equipo y que ya ha intervenido 1000 veces, y las que le quedan, porque él ha estado muy cerca del misterio. Se encuentra en la zona, en Játiva. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Tocado de la garganta, pero recién llegado hace unas cuantas horas de... Pero al pie del cañón. Donde está la noticia estará SER, donde ocurre el misterio estará Milenio 3. Por supuesto, compañero. Hay más de 700.000 responsabilidades para ello. Desde luego, y a cada una de ellas hay que darle lo mejor. En este caso, lo mejor, pues quizás a nivel de misterio en España ha sido este encuentro ovni. Francisco Ellín, hemos oído sus palabras. No te queremos forzar mucho, Paco, pero cuéntanos qué pasó en Játiva esa noche. Bueno, vamos a ver, Paco Ellín es la punta del iceberg, como diría el gran periodista investigador Juan José Benítez, porque creo que en estos días se ha recogido a lo largo de 6 o 7 testimonios de policías, y que, vamos a ver, el avistamiento o el encuentro con el misterio, con un titular que sería "Vuelven los ovnis al Levante", el retorno de los no identificados a la Comunidad Valenciana, ocurrió el 21 de noviembre, cerca del amanecer. Y fueron dos, una patrulla, como te comentaba, y como nos ha comentado a nosotros en vivo y en directo, de una luminaria, un extraño objeto no identificado, una luz no identificada. A él le llaman a base, y es cuando puede observar por esos prismáticos todo lo que pasa. Hay más testigos de ese avistamiento que estamos
ahora tocando y con los que estamos hablando. Ya daremos cumplida información a través de Milenio 3, pero curiosamente desde otra localidad muy cercana a Játiva, bueno, entre comillas, que es Oliva, otros 4 policías que estaban fuera de servicio logran filmar ese objeto que algunos, entre comillas, han especulado con que fuera la estación internacional, de lo cual si quieres hablaremos un poquito más tarde. Francisco, vamos a escuchar una cosa que es importante, creo, para que la gente se haga todavía, sea más consciente de lo que se vio, de lo que se pudo filmar días después en una región muy cercana. Tendremos al testigo, al hombre que filmó ese objeto, varios objetos, es lo curioso, varios objetos, pero Francisco Allín, como tú decías, ha sido el epicentro, digamos, la noticia que ha saltado como un resorte en los medios de Levante, y nos hablaba no solo de ese aspecto de dedal invertido, sino del extraño movimiento, y esto sí que nos ha llamado la atención, que tenía ese objeto. Vamos a escucharle, Francisco. Pudimos ver cómo aquello, pues, efectivamente se movía en vertical y volvía a subir tan rápido como descendía. No hacía ninguna maniobra de estas de desplazamiento izquierda ni derecha ni o circular. Simplemente lo veíamos descender completamente porque estaba bastante lejos de la posición. Lo veíamos, pues imagínate, aproximadamente pues una sexta parte de lo que podía ser la luna, que en ese momento lo teníamos a nuestra espalda, y era luna llena, si no recuerdo mal. Francisco, una cosa como una sexta parte de la luna llena, mucho más potente de cualquier planeta, cualquier estrella. Además coincide plenamente casi con lo que decía el compañero Carlos Barroso. Podríamos decir que tenemos también una oleada, yo decía casi humorísticamente con mi compañero Carlos, la oleada Barroso, porque a raíz de ese testimonio, al menos aquí hemos recibido, y lo vamos a tener de toda España, personas que han visto algo muy parecido. Esto fue un poquito antes, pero ese movimiento es típico, ¿verdad?, del fenómeno OVNI. El avistamiento tuvo detalles impresionantes. La observación duró alrededor de unos 55 minutos, entre 50 y 60 minutos, estamos hablando de una hora. Efectivamente, como te decía, como nos contaba Paco Allín, tenía un movimiento muy extraño, porque subía y bajaba de una forma inteligente, o por lo menos parecía mostrar inteligencia. Y pues se fue desplazando por todo lo que es la costa, porque han surgido más testimonios en Murcia. Y ocurría, como te decía, el 21 de noviembre, pero no ha salido a la luz pública en varios medios de comunicación hasta hace unos días, coincidiendo en lo que puede ser una nueva oleada, con ese titular, una nueva oleada OVNI, ¿no? El retorno de los no identificados al levante español. Desde luego el caso es espectacular, sobre todo por la cantidad de informes oficiales, entre comillas, que estamos recabando. Y imagino que en pocos días podremos incluso tener hasta imágenes, ya diremos dónde las podemos localizar y la pueden ver todos nuestros oyentes. Sí, porque al parecer Alejandro Vives, Francisco, una persona pocos días después en un lugar a unos 20 kilómetros de Játiva, en Oliva, junto con otros 4 policías. Exacto, que era el que grababa. Grabaron el mismo objeto que estaban viendo la patrulla de policía local de Sátiva. Pero al parecer incluso hay un detalle, Francisco, muy interesante, y que todos los que siguen el fenómeno OVNI nos darán la razón, porque al parecer luego en la filmación aparecen varios objetos y de una forma metálica muy extraña. Yo creo que podemos escuchar a Alejandro Vives, el videoaficionado que junto a esos policías graba esta observación. Creo que es un documento realmente interesante. Vamos a escuchar sus palabras. Hola, llamo de Talavera de la Reina, Toledo. Me llamo Eduardo España y suelo decir que el pasado jueves 5 de diciembre, sobre las 7 de la mañana, observé una luz, como describió el periodista Carlos Barroso. Eran como 2 luces muy brillantes que estaban pegadas con una estrella demasiado grande. Me llamó la atención y escuché el programa y me llamó la atención justo como lo escribía el periodista Carlos Barroso. Pero eso fue sobre las 7 de la mañana. Una cosa, este testigo era realmente una persona que desde Talavera, era una de las listas de testigos que teníamos, había observado algo muy parecido, en las mismas fechas, pero ahora sí tenemos a Alejandro Vives, que vio algo muy parecido también, pero que lo pudo grabar, tuvo esa fortuna, desde Oliva, como decía el compañero Francisco Contreras, y que además había policías al mismo tiempo observando aquella visión. Incluso parece ser, Francisco, que hubo en ese momento hasta 20 testigos, lo comenta Alejandro Vives, en el mismo momento de la observación. Vamos a escucharle. La fecha es el domingo, desde el trabajo, que estábamos merendando, y el compañero que tengo yo de trabajo me dice, mira ahí en las montañas. Y ahí en las montañas habían pues 3 luces, no, me da la sensación de nubes doradas, muy grandes y muy bajitas, y estaban estáticas, quietas, ¿no? Entonces, pues yo ya, caramba, pues eso no es ningún tipo de avión, ninguna, eso está parado ahí, y qué raro. Y comienzan a moverse hacia arriba y hacia abajo, tienen unos movimientos. Y mientras yo estoy mirando a este chico, eso que filma, ¿no? Y bueno, si ya voy a avisar a más gente, y somos unas 20 personas observándolo,
y después cuando nos enseñan la cámara lo que ha grabado sale pues algo metálico, ¿no? Una especie de, en efecto, lo que conocemos como disco o tubo cromado, no sé, algún trasto que no sé lo que es. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Después de estos consejos publicitarios, seguimos con la increíble oleada ovni, aparentemente, que ha asolado parte de España, que comenzó en esa región de Levante, que se prolongó, al parecer, con varios testimonios sobre Madrid, de los que dábamos buena cuenta, y que nos han inundado el correo electrónico, hay que decirlo, decenas de personas que han visto algo muy parecido, desde Zaragoza, desde Barcelona, desde Málaga, desde Almería, desde Talavera, como escuchábamos antes. Vamos a escuchar a José Manuel, uno de tantos testigos, que vive en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, José Manuel Pontes, que también observó en la misma fecha algo muy extraño, lo mismo que denunciábamos aquí en Milenio 3 hace tan solo unos días. Yo pensaba en un principio de que debía ser el foco de un avión, pero claro, aquello estaba totalmente estático y entonces pues rápidamente piensas que a lo mejor era un helicóptero o vete a saber qué. Y claro, un helicóptero a la altura que debía estar aquello sobre el mar, no pensaba yo, o al menos no creía yo que pudiera ser. Además que el foco se veía mirando hacia nosotros, hacia tierra. El resplandor aquel pues me dejó así extrañado, y aquello de la otra posibilidad que para quitármelo de idea de la cabeza fue de pensar que podía haber sido un planeta. Francisco, se ha especulado mucho este tipo de testimonios, vamos a seguir con ellos, es la voz viva de las personas que están viendo algo estos últimos días. Se ha especulado, como tú decías, con una supuesta reentrada de diversos elementos científicos humanos. Y bueno, tú que a estas alturas, en los casos de allí, ¿hay alguna solución de momento? Por la información que estamos recabando, y que concretamente en el de Sátiva, que ocurrió el 21 de noviembre, esto es importante porque es donde comienza la oleada. Sí, el inicio. Vamos a dejarlo claro. La primera explicación oficial o científica que salió a la palestra fue que podría ser o que podría tratarse de la observación de la Estación Internacional Espacial. Bien, completamente descartado ya. Yo he manejado un par de informaciones, he estado hablando con diversos expertos en el tema y estoy esperando explicación oficial, la cual ya he pedido por diversos medios. Y la estación espacial solamente se pudo ver aquel día durante 1 minuto y 16 segundos, más o menos. 1 minuto, 1 minuto y medio. Con prismático, y sería muy pequeñita y no tendría, por supuesto, nada que ver, absolutamente nada que ver con la observación que tuvo Paco Ellín, la patrulla, con los 2 policías locales pertinentes y el resto de personas que el mismo día, horas antes y horas después, en Oliva y en otras regiones de la Comunidad Valenciana, desde Alicante y Murcia, han podido observar. Absolutamente ninguna. Habría que estudiar la posibilidad de que fuera algún tipo de fenómeno atmosférico y que fuese una observación. Lo curioso... Estamos intentando contrastarlo, o que estuviésemos con la reentrada en la atmósfera de chatarra espacial. Lo curioso, Francisco, que te voy a decir es que también casi todos los testigos, la mayoría de testigos de después del inicio de la de Valencia, lo que hemos recibido son objetos bastante inmóviles, cosa que da mucho que pensar. Por ejemplo, tengo entre los muchísimos mails que hemos recibido un mensaje de Vicky Porcel de Granada, de las inmediaciones de Granada, que observa algo grande, fijo, luz fijo que no parpadea y que tiene 4 picos, que era exactamente lo que describía Carlos Barroso, nuestro compañero de Milenio 3, y un montón más de gente. Por ejemplo, Pedro Manu del pueblo de Arriate, cerca de Ronda, en la provincia de Málaga, también nos escribe la misma fecha, exactamente igual en esa noche de madrugada del martes al miércoles, exactamente dice, observé tal y como la describisteis. Dirección oriente, 4 puntos bien señalados, y sobre todo la gente, Francisco, coincide en ese color entre blanco y azul. Bueno, habrá que seguir investigando, pero sigamos con la fuerza de los testimonios. Juanjo Loquis, desde Zaragoza, también había sido testigo de lo imposible. Le escuchamos. Era un objeto estático, como una luz muy grande, era más grande que una estrella, más pequeño que la luna. El destello que era
parecía que eran como 4 puntas, pero vamos, más me inclino por el destello, y la verdad es que era grande, era más grande que una estrella que se pueda ver normal y corriente. Escuchando el programa la semana pasada, escuché que un experto decía que si eran 2 planetas. La verdad es que yo no me lo creí, sinceramente, con muchos respetos para esa persona, pero no, eso tampoco era para mi parecer no era tampoco un planeta. La verdad es que la hipótesis astronómica es la primera que barajamos. Parece ser que el tipo de luz, la intensidad, la fijeza, parece que no se corresponde, no había ni siquiera el movimiento típico astronómico, con algunos estudios que nos hacían compañeros como Rafael Cabello, que pensó que podía tratarse de las lunas de Júpiter. En este caso no, parece que es algo mucho más grande y tan extraño como que, por ejemplo, los policías de Valencia, de esa costa levantina, pues dijesen abiertamente que nunca habían visto nada parecido. Si te parece, Francisco, terminamos un momento este giro por España. Luego quiero preguntarte un par de cuestiones, a ver a ti, ¿a qué te suena todo esto? Tú avezado en perseguir este misterio por toda la piel de toro. Acabamos en las islas, que a veces las dejamos siempre aparte. Sabemos que tenemos un sinfín de amigos en Canarias y en Baleares. Acabamos con testigos desde Las Palmas. Escucha bien, Francisco, lo que vieron. 5:30 hora canaria de aquí, al sur de Tenerife, encima de Las Palmas de Gran Canaria, justo bajo el horizonte, empieza y es impresionante porque es como un faro de un coche, solo un faro, y lo está observando todos los días, y si ahí trazamos una perpendicular, va ascendiendo, claro, de una forma muy despacito, que justo a las 8 de la mañana, 9 horas península, aunque hay sol, aún se observa arriba del horizonte. Francisco, todo tipo de testimonios, todo tipo de personas, nos hemos visto invadidos por la gente que parece que, bueno, que vivimos esos momentos concretos de oleadas que hubo hace ya mucho tiempo, que nos habíamos olvidado de ellos. Bueno, seguiremos indagando. A día de hoy la información oficial parece que está difícil porque el propio policía Francisco Ellín de la Comunidad de Valencia, de Játiva, había tenido problemas, ¿no? Parece ser que, bueno, tampoco los altos mandos están como para dar facilidades a nadie, ¿no? No está el ambiente muy fácil, que digamos, en cuanto a información oficial, porque, bueno, el hecho de que hubiese sido, en el caso de Xàtiva, 2 policías locales los principales testigos y los primeros, bueno, pues el resultado es un informe oficial de la policía local, todo un documento para aquellos que estamos relacionados con el periodismo del mundo del misterio, ¿no? Bueno, pues ese informe parece que no quiere salir a la luz, o no quieren que salga a la luz, y yo estoy pendiente de ello. Las autoridades en la Comunidad Valenciana parece que han corrido un tupido velo y no quieren pasar más allá de lo que es el testimonio directo, ningún papel oficial. El martes, te doy datos precisos, voy a quedar con el jefe de la policía local de Xàtiva, Enrique Gómez. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro, y espero que la semana que viene, sin falta, todos los oyentes de Milenio 3 tengan la narración en directo de ese atestado oficial de la policía local, en la que se describe como 2 agentes, 2 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ven lo imposible: el retorno de los no identificados a la Comunidad Valenciana y al resto de España, por lo que parece desde el 21 de noviembre. Francisco, Talavera, Málaga, Zaragoza, Ronda, Barcelona, Madrid, Almería. Bueno, nos hemos visto un poco sobrepasados. Seguiremos investigando, compañero, y allí donde tú estás, que se ha producido el caso, vamos a decirlo así, incluso con una evidencia gráfica, una filmación, esperamos toda tu información. De momento los ovnis, como tú has dicho, parece que vuelven, que regresan. Un abrazo fuerte, compañero. Otro, Iker.